Good afternoon. Buenas tardes, Welcome everybody. bienvenidos, bienvenidas. Quiero dar las gracias a los organizadores por su invitación, Amazing committee for giving me the por chance and participar, por darme la oportunidad de hablarles my hoy. topic will be the role El of tema de mi development presentación es la función de la nutrición en el desarrollo cerebral, la oportunidad de oro de los primeros 1000 días de vida. as regarding the brain growth, the perinatal Bien, period en cuanto al crecimiento cerebral, el periodo perinatal es el tiempo de mayor crecimiento cerebral para los humanos y seguirá creciendo y madurando a un ritmo rápido durante los primeros 12 meses de vida. Al nacer, nuestro cerebro tiene todas las neuronas que necesita para la vida. Entre el nacimiento y los 2 años de edad, los niños atraviesan diversas etapas de evolución, de desarrollo. at term human brain weight En 350 grams en el nacimiento a término, el cerebro humano pesa 350 gramos y alcanza el peso de 1000 gramos al final del primer año. El cerebro infantil, el niño que nace a término, es del 25% del adulto al nacer. 90%. A los 2 años, ese cerebro ya tendrá el 75%. Hay 5 etapas en el desarrollo cerebral. La primera sería la formación y el cierre del tubo neural, la multiplicación y la diferenciación de células nerviosas, migración de células nerviosas, maduración de células nerviosas y el desarrollo de la vaina de mielina. La nutrición precoz y el desarrollo cerebral tienen relación con los nutrientes y los factores de crecimiento que regulan el desarrollo cerebral durante la vida prenatal y postnatal. Un cerebro que crece rápidamente es más vulnerable a los daños, más dado a la reparación tras las perturbaciones nutricionales. En cuanto a factores que afectan al desarrollo cerebral, son 3 en particular: la potencialidad genética, la estimulación medioambiental y la nutrición, todos ellos interrelacionados dentro del desarrollo cerebral. Cualquier tipo de efecto positivo o negativo de una deficiencia de nutrientes o un exceso de nutrientes pueden afectar al desarrollo en cuanto a tiempo, dosis, duración de exposición y la necesidad de ese nutriente. El efecto de la nutrición sobre el desarrollo cognitivo. Los nutrientes suponen los pilares que suponen una función crítica en los neurotransmisores, metabolismo de las hormonas, constituyentes importantes de los sistemas enzimáticos del cerebro, la proliferación celular y la síntesis del ADN. En cuanto a la desnutrición y el cerebro, el desarrollo, hay estudios animales en ratas que hablan de malnutrición y han demostrado que esa malnutrición aparece afectar a los números, las migraciones celulares, la mielinización, la sinaptogénesis, la formación del hipocampo y la neurotransmisión. Y en cuanto a estudios humanos en niños muy malnutridos, los investigadores describieron menor número de neuronas, dendritas más cortas, espinas dendríticas anormales que se muestran en la imagen. Además, los niños malnutridos tienen menos energía, menor interés por aprender, lo que afecta, por supuesto, a su desarrollo cognitivo. No solo la desnutrición afecta a la función cerebral, sino el exceso de nutrición también puede afectar a las funciones cognitivas. En los animales existe un nexo entre obesidad y alteración cognitiva. Las ratas con una dieta alta en grasas, se vio que había una neurogénesis menor en el hipocampo, y en humanos hay una asociación entre BIMC más alto y funciones cognitivas visoespaciales reducidas en niños de 8 a 16 años. En cuanto a resultados del retraso de crecimiento intrauterino, puede afectar a las funciones cognitivas y al desarrollo cerebral humano, porque este IUGR puede afectar a los resultados verbales, niveles de atención, logros académicos, puede suponer una deficiencia en el coeficiente intelectual de 6,8 puntos a los 7 puntos, etc. Así pues, en cuanto a la desnutrición, la deficiencia
de energía supone un menor volumen cerebral y menos scores más bajos en cuanto a desarrollo cognitivo. La malnutrición puede afectar al crecimiento estructural y al desarrollo funcional, al crecimiento estructural en cuanto a números y migraciones celulares, mielinización, sinaptogénesis, neurotransmisión, etcétera, y en cuanto a desarrollo funcional, en cuanto a la conducta interactiva y la cognición. Esto es muy importante. La malnutrición puede afectar a las principales funciones cognitivas del cerebro. Pasamos ahora a hablar de los nutrientes con efectos especialmente importantes sobre el desarrollo precoz del cerebro. Los dividimos en tres grupos: macronutrientes, proteínas y grasas, LC-PUFA, sobre todo vitaminas y cofactores, vitamina B, A, C, D, E, ácido fólico y colina, y micronutrientes, que serían estos minerales, entre ellos el hierro. Me centro en las proteínas. ¿Por qué necesita nuestro cerebro proteínas? Primera pregunta, sobre todo para 4 funciones. La primera, síntesis del ARN, ADN y su mantenimiento, producción de neurotransmisores, síntesis del factor de crecimiento y proteínas estructurales, en cuanto a formación de sinapsis, extensión neuronal, etc. En cuanto a la importancia de las proteínas, los aminoácidos derivados de la dieta son esenciales para la síntesis de las proteínas estructurales, enzimas, neuropéptidos y neurotransmisores. Los ácidos grasos esenciales, como saben, incluyen, entre otros, treonina, valina, isoleucina, triptófano, metionina, histidina, etcétera, histina, arginina, que son esenciales sobre todo para niños que nacen con peso bajo. La restricción proteica puede reducir la disponibilidad de estas sustancias esenciales y eso afecta al crecimiento cerebral. En cuanto a la malnutrición por energía y proteínas, este PEM, este tipo de malnutrición antes de los 2 años, se ha demostrado que está asociado con retrasos en el desarrollo cognitivo y el rendimiento escolar y una menor capacidad de aprendizaje. Más recientemente, las deficiencias cognitivas y de comportamiento se han registrado con relación a la malnutrición. Paso al segundo grupo, macronutrientes, que son las grasas. ¿Por qué necesitamos? Nuestro cerebro necesita grasas porque es una principal fuente de energía, proporciona ácidos grasos esenciales como el ácido linoleico, fosfolípidos y colesterol, sirven como componentes estructurales de las membranas celulares. El cerebro es un órgano rico en lípidos. Sabemos que 2/3 del cerebro están formados por grasas. Los lípidos complejos, como fosfolípidos y gangliósidos, componen hasta el 35% de los lípidos totales en el cerebro. Estos lípidos complejos son muy importantes para el desarrollo óptimo del cerebro y de las funciones visuales. Los LC-PUFAs, ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, con longitudes de cadena de más de 20 átomos de carbono. Así se definen. 4 son particularmente importantes en la función y el crecimiento cerebral. En primer lugar, los ácidos grasos omega 6, el ácido araquidónico, y los del omega 3, el DHA, el EPA. En cuanto a la función del DHA, como componente estructural en las membranas del cerebro y del ojo, responde al 97% de los ácidos grasos omega 3 en el cerebro y el 93% en los ojos. Desempeña una función clave en el desarrollo visual y el crecimiento del cerebro, como decía. En cuanto a la importancia de los LC-PUFAs y la suplementación en estado perinatal, tiene un impacto positivo en la función cognitiva y visual del bebé. Los LC-PUFAs mejoran las puntuaciones en cuanto a en pruebas de aprendizaje y procesamiento de la información y contribuye positivamente a las funciones visuales. Los LC-PUFAs, sobre todo el DHA, pueden afectar en el desarrollo de la corteza frontal, responsable de la agudeza visual, desarrollo lingüístico, desarrollo cognitivo, capacidades de aprendizaje y de planificación, control de la atención y mejora de la memoria.
Paso ahora al grupo, a segunda parte, es decir, el grupo de micronutrientes y su función en el desarrollo cerebral. Empezamos por el hierro. ¿Por qué nuestro cerebro necesita hierro para energía? El hierro que se encuentra en los citocromas que hacen el ATP, los neurotransmisores. Necesitamos hierro para generar dopamina, serotonina y norepinefrina y la mielina también. El hierro se acumula rápidamente, el feto lo acumula rápidamente durante el último trimestre y es necesario para procesos neuronales básicos como la mielinización, la producción de neurotransmisores y el metabolismo de la energía. Una anemia por deficiencia de hierro en los primeros 2 años de vida se asocia con mal rendimiento en los textos, en las pruebas de inteligencia y procesos cognitivos específicos en edad escolar. Y los niños con deficiencia con hierro tienen una capacidad auditiva afectada también. Y en cuanto a memoria, los niños prematuros suelen dar proporciones más altas de reflejos anormales a las 36 semanas postconcepción. Muy importante, la anemia por deficiencia de hierro puede producir efectos neuropsicológicos de larga duración y un mal rendimiento más adelante en su vida. Hay estudios en niños humanos sugieren que hay un efecto irreversible que puede estar relacionado con cambios en la química de los neurotransmisores, la organización y la morfología de las redes neuronales y la neurobiología de la mielinización. Así pues, la malnutrición por proteína y energía y la anemia por deficiencia de hierro al principio de la vida pueden comprometer las funciones cognitivas y de crecimiento en niños pequeños. Y hay algunos estudios que demuestran que las deficiencias de hierro pueden llevar a un retraso en las capacidades motrices. Eso es muy importante. La deficiencia de hierro es muy importante, sobre todo en países en desarrollo, porque tiene una alta prevalencia este tipo de anemia. En cuanto a deficiencia de hierro, es una de las deficiencias de micronutrientes más prevalentes en niños pequeños en todo el mundo y está muy asociado con trastornos persistentes en las capacidades motoras y cognitivas. Recientemente se ha dicho que los niños de entre 6 y 23 meses con una anemia por deficiencia de hierro moderada a grave dan peores puntuaciones en test psicomotores y mentales. Estos niños necesitaban asistencia de educación especial frente a los niños que tenían una suficiencia de hierro. Paso al segundo micronutriente, que es el zinc, que es esencial para la maduración neuronal y la proliferación y las funciones cerebrales y parece que induce la liberación de neurotransmisores, el GABA, el ácido butírico gamma, aminogama y la serotonina. Una deficiencia de zinc grave puede provocar un retraso en el crecimiento cerebral y en su maduración, funciones cerebrales del cerebelo anormal y puede estar relacionado con la ansiedad y la depresión. En niños, la deficiencia de zinc se ha asociado con hiperactividad y trastornos del sueño, así como retraso mental. La suplementación con zinc resultó en mejoras en la calidad del desarrollo motriz y tuvo un efecto beneficioso en los procesos neuropsicológicos, sobre todo el razonamiento. La suplementación con zinc se ha demostrado que es útil a la hora de tratar y curar la depresión postnatal para la madre. En cuanto al yodo, bien, en cuanto a consecuencias de su deficiencia, trastornos neuromotrices son los efectos más importantes, problemas psicomotrices, necesitamos yodo para la síntesis de las hormonas tiroideas, lo cual es muy importante para un desarrollo normal del cerebro. Los estudios demuestran que si aumenta la proliferación de las células cerebrales y regula otros procesos que participan en las funciones cerebrales. La deficiencia de yodo es la causa más común de retardo mental prevenible y también de discapacidades del aprendizaje. Se puede llevar también al cretinismo, que se caracteriza por el retraso mental. Eso es muy importante porque esta deficiencia de yodo en la vida temprana, en los primeros años de vida, es absolutamente evitable. Podríamos solventar este problema, podríamos añadir yodo y
hacer un screening para prevenir estos problemas mentales. El tratamiento es fácil, es económico. Pasamos a la colina y su función en el cerebro. Es un nutriente esencial para los humanos, es un sustrato para los neurotransmisores, la acetilcolina. Puede tener probablemente un efecto epigenético, promueve un mayor tamaño neuronal, mejora la arborización dendrítica y la señalización, sobre todo en el hipocampo, responsable, entre otros, del aprendizaje. El ácido fólico es muy importante porque desde luego la incidencia de los defectos del tubo neural es mucho más alta en niños de madres que tuvieron una deficiencia de folatos durante el embarazo. Y, por ejemplo, los niños padecen irritabilidad, un crecimiento de la cabeza desacelerado, retrasos psicomotores, ataxia cerebelar, disquinesia, etc. Pasamos al cobre. Desempeña una función decisiva en la función cerebral porque actúa como un estimulante. Mejora la epinefrina, la norepinefrina y la dopamina, la generación de estas sustancias. Además, mejora la asimilación del hierro. Ambos, el cobre y el hierro, colaboran en la formación de la hemoglobina y, bueno, pues proporciona además oxígeno al cerebro. La deficiencia de cobre se asocia con un desarrollo de depresiones y una suplementación con cobre se asocia a una mejora de estos trastornos. La deficiencia de cobre puede alterar la función motora y también alterar el equilibrio y la coordinación. Paso al grupo de vitaminas. La más importante sería la B12. Los niños nacidos con una deficiencia de vitamina B12 padecen hipotonía, movimientos musculares involuntarios, apatía, atrofia cerebral y desmielinización de los nervios. Los niños con deficiencia de esta vitamina tienen un peor nivel de inteligencia, menos capacidad espacial y menos memoria a corto plazo. Vitamina D. En cuanto a la magia, que provoca porque desempeña una función en cada función del cerebro, y las consecuencias de deficiencia de vitamina B incluyen disfunción cognitiva, autismo, ataques, epilepsia, muchas otras, esclerosis múltiple, susceptibilidad a todas estas enfermedades. En cuanto a vitamina A, es un compuesto de los retinoides, es un mecanismo de señalización que participa en el componente homeostático. Eso se ha visto en los encefalogramas del sueño, es crítico para el hipocampo y el hipotálamo, que controlan bueno, pues la memoria en los momentos de alerta. Desempeña una función central en mejorar la neuroplasticidad y la neurogénesis y mejora la calidad del sueño y la sensación de descanso. En cuanto a la vitamina C, se ha demostrado que tiene un efecto protector como antioxidante de las células cerebrales. También es importante en la síntesis del colágeno, participa en la producción de los neurotransmisores, sobre todo la serotonina. Vitamina E es un poderoso antioxidante, mejora el sistema inmune y protege la piel. En conclusión, la gravedad de la malnutrición no se debe solamente a sus efectos sobre la morbilidad y mortalidad infantil, pero también por sus efectos posibles sobre el crecimiento y el desarrollo cerebral, que quizás no sean totalmente reversibles tras la rehabilitación nutricional. Se debe hacer un gran esfuerzo en la detección temprana y la prevención de la malnutrición mediante suplementos nutricionales y una supervisión del crecimiento en los niños pequeños y más mayores. Termino con esto. Muchas gracias.